Bueno, entonces la integral definida desde menos 2 hasta 2, ¿no es cierto? De esta función menos x al cuadrado más 4 con respecto a x, lo que va a calcular es el área entre menos 2 en el intervalo de menos 2 a 2, ¿sí? Desde aquí, desde menos 2 hasta 2, ¿sí? Desde este intervalo, desde menos 2 hasta 2 va a calcular el área que está formada por la curva, en este caso por una función cuadrática que tiene un punto máximo, ¿sí? Fíjense que es menos x al cuadrado. Si es negativo, el x al cuadrado es un punto máximo, tal cual está graficado aquí, que lo hice en GeoGebra, ¿sí? Entonces, el área es entre menos 2, 2 positivo, la curva, ¿sí? Que es toda esta de aquí, y el eje de las x. Por lo tanto, el área que voy a calcular es esta área que está aquí. Esta es el área que voy a calcular con esta integral definida, ¿sí? Entonces, vamos a subrayar el área que vamos a integrar, más bien dicho, el área que vamos a calcular, ¿sí? Es esta área que está aquí, les repito, entre el eje de las x, la curva y el intervalo de menos 2 hasta 2, ¿sí? Por eso es definido entre menos 2 a 2, ¿sí? El área definida entre menos 2 a 2, entre la curva y el eje de las x. Bueno, esta área que voy a subrayar es el área que vamos a calcular, es la integral definida, representa esta área, justamente el área. Recordemos las propiedades de las integrales definidas. Si está sobre el eje de las x, significa que nos va a dar un área positiva, ¿sí? Si es positivo, significa que el área está sobre el eje de las x. En este caso, pues obviamente, al ser medidas de superficie, el área, pues siempre debe ser un área, obviamente la medida siempre es positiva, porque no existe un área negativa. Pero en este caso, en la integral definida, me va a dar aquí un valor positivo, significa que está sobre el eje de las x, y cuando me da un valor negativo, ese valor negativo significa que está acá, debajo del eje de las x, en esta parte de aquí, ¿sí? Si es que estuviera ahí el área. Eso significa una integral negativa, más no significa pues que hay un área negativa, ¿sí? Entonces, esta área voy a calcular desde menos 2 hasta 2 de esta función, ¿sí? ¿Cómo hago eso? Pues aplicando el teorema fundamental del cálculo, que dice que es igual, esto es igual, a f mayúscula de límite inferior, perdón, superior, que es 2 positivo, restado menos la f mayúscula, déjenme hacer esto más acá para colocar ahí todo el teorema. Eso hay que restar menos la f mayúscula, menos la f mayúscula de el límite inferior menos 2. Siempre esta es la fórmula que vamos a aplicar. Este es el teorema fundamental del cálculo. Y esta fórmula pues vamos a aplicar para poder integrar, para poder sacar el área, o para poder integrar, sacar una integral definida como está expuesto aquí. Y la integral definida, recuerden que me da el área, ¿no es cierto? Definida entre menos 2 y 2, el eje X y la curva. ¿Sí? Justamente el área que señale aquí es la que vamos a calcular. Calculamos pues sacando f de 2, ¿sí? F, ¿qué es f? F es la integral, ¿sí? F es la integral. Por lo tanto, yo tengo que sacar la integral de la función que está ahí, ¿no es cierto? Esa función cuadrática que es menos x al cuadrado más 4, ¿sí? F es la integral. Listo, entonces calculemos esa integral. La f de x, f mayúscula de x, para luego reemplazar en vez de x, poner 2 porque dice f de 2, y luego poner menos 2 porque dice f de menos 2. Entonces, la f mayúscula de x es igual a la integral indefinida, ¿sí? La integral sin, no definida, no, sin los intervalos de menos 2 a 2, sin los límites de menos 2 a 2 del intervalo, simplemente la integral que se llama integral indefinida de x al cuadrado más 4 con respecto a x. ¿Sí? Como integramos al revés de la derivada, sumándole 1 al 2, ¿cierto? A la potencia le sumamos 1, y cuando está 4 sin ningún valor de x, pues le vamos a poner x. Cuando está un número, un número, ¿cierto? Una constante, un número 4, como en este caso, que no tiene x, simplemente le aumentamos la x, esa sería la integral. Y cuando tiene un valor con una potencia, pues a la potencia le sumamos 1 y dividimos para esa misma potencia sumado 1. ¿Sí? Entonces, vamos a ir paso a paso acá. Vamos a integrar todo esto, ¿cierto? Entonces,
f de x, la f mayúscula de x es igual a la integral. Ya no voy a poner el símbolo de integral porque ya voy a integrar, voy a ir haciendo paso a paso. Menos x cuadrado, tal cual está ahí, menos x cuadrado. Para integrar se suma 1 a la potencia y todo esto se divide para la misma potencia sumado 1, la misma potencia 2 sumado 1. ¿Sí? Quedaría x dividido para 3 y quedaría x al cubo. Cuando está un valor, un número, un valor numérico, sin nada, sin la x, simplemente un valor constante que se llama un valor numérico, que no hay la x a que le afecta este número, por eso es 4, es un valor constante. Se coloca el 4, ¿no es cierto? Y se le pone la x a que le acompañe, ¿sí? Se le pone la x. Entonces, la integral de un número, se pone el número y se pone x, ¿sí? ¿Por qué esta es la integral? Porque recuerden que la integral es la operación contraria a la derivada, ¿sí? Entonces, la integral de 4 es una expresión que al derivar me da 4. Entonces, al derivar 4x me da 4, ¿sí? La operación contraria, por eso 4x es la integral de 4, porque al derivar 4x, al irme al revés, al contrario, al derivar 4x, me da 4. Al integrar 4, me da 4x. Al derivar 4x, me da 4. Al integrar 4 es 4x. ¿Por qué? Porque al derivar 4x me da 4. ¿Sí? Entonces, esa es la regla, esa es la integral. Acá la regla es sumar 1 al exponente y dividir para 2 más 1. Y realmente lo que estamos haciendo aquí es lo mismo, ¿sí? Aquí en 4 es como si estuviera x a la 0. X a la 0 es 1, ¿cierto? Por eso x a la 0 más 1 es x a la 1 y por eso aparece el 1. Y divido para 0 más 1, que es 1, entonces da igual. ¿Sí? 0 más 1. Es la misma regla que aplicamos acá. Lo estamos aplicando con x a la 0. ¿Sí? Entonces x a la 0 más 1 queda x, y sobre 0 más 1 queda sobre 1, queda igual, ¿no es cierto? Queda x, lo que yo puse antes. Entonces, por eso, pues la regla dice que si es que es 4 un número sin la x, se pone la x y listo, ya saben de dónde sale la x, porque es x a la 0 es 1, ¿sí? Más 1, es x a la 1 sobre 0 más 1 sobre 1, ¿sí? Cualquier cosa sobre 1, pues da lo mismo, y x a la 1, pues es x, ¿sí? Se puede dejar como x. Listo, como es una integral, recuerden que se pone más c, ¿sí? Ya terminamos de integrar, se pone más c, que es la constante de integración, ¿sí? Que esta constante de integración, recordemos que es, este valor de c representa cualquier número real que viene, ¿no es cierto?, de una posible derivada. Recuerden que esta es una operación contraria a la derivada, ¿sí? Si hubo por aquí, en esta expresión, si hubo un número, al derivar desapareció el número, ¿sí? Como es la operación contraria, yo no puedo hacer que aparezca ese número por arte de magia, no, matemáticamente no hay cómo deducir ese número. Entonces se pone C, que representa ese número que tal vez estuvo ahí cuando se derivó, ¿sí? Entonces recuerden que la integral es la operación contraria a la derivada, entonces por eso de 4 aparece 4x, y luego al derivar pues aparece el 4 nuevamente, ¿no es cierto? Acá es como si hubiera estado un número, por ejemplo aquí es más 0, ¿sí? Porque se derivó, ¿no es cierto? La derivada de 4x es 4, la derivada de algo, ¿no es cierto? Que fue un número, un número constante, 0. Entonces, ese número, ¿qué número estuvo aquí para que me dé 0? Hipotéticamente acá, ¿no es cierto? Pues no sé qué número es. Por eso le pongo una constante, c, que representa cualquiera de esos números que pudo haber estado ahí. Bueno, esto es teoría de integración un poquito para ir recordando. Entonces, siempre la integral, ¿sí? Una vez que integramos ponemos más c, que es la constante de integración, ya les indiqué de dónde sale, como es la operación contraria a la derivada. Y la derivada posiblemente pues estuvo aquí un número 5, por ejemplo, ¿sí? Debería haber estado un número que al derivar se desapareció, que se puso 0. Entonces, eso representa ese número de ahí, ¿sí? Así como a 4, pues la integral es 4x, al derivar 4x es 4, ¿sí? Entonces, asimismo, pues al derivar c, que es un número cualquiera, la derivada de c es igual a 0. Entonces, aquí es más 0, entonces no se pone el 0, ¿no es cierto? A eso representa. Listo, ¿qué más? Espera un momento, por favor.
Listo, hagamos las operaciones. Entonces esto quedaría f de x, f mayúscula de x es igual a menos, aquí obviamente queda x al cubo sobre 3 más 4x más c. Listo, esta es la f mayúscula, esta es la f mayúscula que necesito para reemplazar por 2 y por menos 2. Ahora bien, ¿sí? Esta es la f mayúscula, eh, pero acá dice la integral, la fórmula dice f de 2 menos f de menos 2, ¿sí? F de límite superior, que es 2, menos f de límite inferior, que es menos 2, ¿sí? Esa es la regla, entonces. Tengo ya la f mayúscula, en vez de x voy a poner 2, ¿no es cierto? En vez de x pongo 2, quedaría 2 al cubo sobre 3, y en vez de esta x voy a poner 2, ¿sí? Sería aquí 4 por 2. Y hago las operaciones nada más. Si hagamos eso, retomemos la integral definida entre menos 2 y 2 de la función menos x al cuadrado más 4 con respecto a x es igual, ¿sí? Entonces, esto es igual a la f mayúscula de 2. ¿Qué es f mayúscula de 2? Es el valor funcional de la f de x cuando x vale 2, ¿sí? Eso es f de 2 cuando x vale 2, ¿sí? Reemplazamos en esta función f mayúscula. Entonces, reemplacemos. Vamos a poner menos. En vez de x, voy a poner 2, ¿sí? Porque dice f de 2. En vez de x pongo 2. Esto elevado al cubo, tal cual está ahí, dividido para 3, ¿sí? Esto de aquí. En vez de x puse 2. Más, sigue esta expresión, 4. En vez de x voy a poner 2, porque me dice f de 2, ¿sí? Y finalmente más c. Aquí ya no es necesario poner más c. Y les explico por qué. Porque si pongo aquí más c, luego tengo que restar menos f de menos 2. Y al restar menos, esta misma expresión me va a restar menos c. Entonces recuerden que c menos c pues se va a eliminar. Entonces aquí ya no es necesario poner c porque siempre se va a eliminar. Entonces el c ya lo obviamos directamente. Repito porque aquí sería más c y luego menos, dice menos de f de menos 2, que es aquí en vez de menos x poner menos 2, en vez de x poner menos 2, ¿sí? Y como estoy restando menos toda esta expresión, va a quedar acá el c, ¿no es cierto? Más c, perdón, menos c, y c positivo con c negativo siempre se van a eliminar, ¿sí? Entonces siempre se eliminan, por eso ya no se pone la c. Listo. ¿Qué dice el teorema? Pues luego dice menos, ¿sí? La fórmula dice menos, entonces pongo acá menos, ¿sí? Y acá adentro pues va menos f de menos 2. Por lo tanto voy a poner aquí entre corchetes para respetar los signos que van a ir dentro, ¿no es cierto? Pero luego cambiar los signos que van dentro. Porque dice menos f de 2 es la fórmula, entonces f de menos 2, ¿sí? Menos f de menos 2, f de menos 2 es la f de x, en vez de x poner menos 2, menos 2, menos 2, ¿sí? Tal como dice acá, pero en vez de 2 poner menos 2. Eso es f de menos 2, y hay que restar menos f de menos 2. Listo, entonces, igual vuelvo a tomar la misma función, menos x al cubo sobre 3, menos, tal cual está ahí, en vez de x, voy a poner menos 2 elevado al cubo, ¿sí? Y todo esto sobre 3, ¿no es cierto? La misma función f de x, f mayúscula. Entonces, en vez de x estoy poniendo menos 2, el resto queda igual. Luego dice más 4x, más 4. En vez de x voy a poner lo que vale x, que es menos 2. Por eso dice f de menos 2. X vale menos 2. Y el más c que ya dije que no iba a poner porque fíjense que aquí pongo más c. Entonces el c de acá menos el c de acá se van a eliminar siempre. Ya no es necesario poner. ¿Sí? Queda de más eso. Ya directamente hacemos sin el c. Listo. Eso cierro corchetes, por favor, porque fíjense que menos está restando menos toda la función f de menos 2, menos toda la función f de menos 2. Esto en la calculadora directamente hacemos las operaciones. Sí, directamente, pues en la calculadora, las calculadoras modernas me permiten hacer todo esto directamente. ¿Sí? Entonces esto va a ser igual. ¿Sí? Hagamos esto en la calculadora, sería menos 2 al cubo sobre 3. 2 al cubo sería 8 sobre 3. Y eso más 4 por 2, que es 8. Listo, en la calculadora entonces vamos a poner menos la fracción, pues 2
elevado al cubo dividido para 3 más 4 por 2. Esto es igual a 5,33 positivo. 5,33 positivo. ¿Sí? Menos, este menos de aquí. Recuerden que ahí hay un corchete. Entonces respetemos el corchete, por favor. Porque luego hay que cambiar el signo si es que sale negativo ahí adentro. O si es que sale positivo, pues ustedes saben que menos cambia el signo a todo lo que venga acá. Esto directamente en la calculadora. ¿Sí? Recuerden poner entre paréntesis tal como está ahí, porque menos elevado al cubo sigue siendo menos. Menos elevado a una potencia impar sigue siendo menos. Entonces, menos 2 al cubo sobre 3, ¿sí? Más 4 por menos 2. Esto es igual a menos 5,33, negativo, ¿sí? Menos 5,33. Menos 5,33, ¿sí? Cierro el corchete y listo, ¿sí? Fíjense que aquí queda menos, por menos se va a hacer más y se va a sumar. Entonces, esto es igual a 5,33 positivo, menos por menos se hace más, 5,33 positivo, y esto finalmente me da igual, ¿sí? A 5,33 más 5,33 es igual a 10,66, ¿sí? Un valor positivo. Y como es un área, pues voy a ponerle ya unidades cuadradas, ¿sí? Entonces, el área es 10,66, esta área que yo subrayé acá en color rojo, ¿no es cierto? Que yo hice un rayado en color rojo, esta área que está aquí es 10,66, ¿sí? Entonces podemos contar las unidades cuadradas, los cuadritos de aquí es 1, unidad cuadrada, 2, más o menos 3, más o menos 4 con este pedazo de acá, 5, 6, por ahí 7, 8, 9, y con este de acá 10 y un poco más, ¿sí? Entonces debe ser correspondiente el gráfico a lo que nosotros sacamos. Estamos calculando esta área es 10,66 y vamos a poner unidades cuadradas, puede ser metros cuadrados, centímetros cuadrados, milímetros cuadrados, etc. Esta área, fíjense, bueno, aquí nos salió positivo, ¿sí? La integral definida nos salió positivo, les repito, porque el área está sobre el eje de las X. A veces puede salir una integral definida negativa, si es que fuera al revés, por ejemplo, si el área estuviera debajo del eje de las X, ¿sí? Y les digo que sale negativo porque representa la posición en donde está ubicada, el área, debajo del eje de las X va a salir negativo, si está sobre el eje de las X, como es este caso, va a salir positivo. Pero si es una medida de superficie, ustedes saben que al dar ya una respuesta, pues como área como tal, pues siempre va a ser su valor absoluto, va a ser su valor positivo, ¿sí? Entonces, listo. Esta es la respuesta, esta es el área que hemos calculado, 10,66 unidades cuadradas.